Estamos ahora con el procurador anticorrupción, el doctor Luis Vargas Valdivia. Doctor Vargas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, lo hemos invitado principalmente por el tema Fujimori. Fujimori, como sabemos, se ha sido objeto de un pedido de extradición por parte del gobierno peruano, ha sido remitido. En fin, conocemos las reacciones del gobierno japonés, pero lo que nos interesa en este momento es su comentario respecto de la reacción del propio Fujimori, que ha dicho que en ese cuadernillo, el cuadernillo de extradición, no hay una sola página que demuestre que participé en esos hechos lamentables que alegremente se me imputan, Barrios Altos y La Cantuta. Ni la empresa Kroll me ha encontrado cuentas millonarias. En fin, el primer punto, el asunto de las acusaciones respecto de su participación en Barrios Altos y La Cantuta, dice que no hay una sola evidencia, una sola palabra, una sola página con esa clase que hay de cierto en su afirmación. Bueno, esto es totalmente falso, ¿no? En primer lugar, hay que ver el lado anecdótico. La solicitud fue presentada el 31 de enero en Tokio. Y al día siguiente el expresidente a las pocas horas salió a decir precisamente esto, que no había ni una sola página. ¿Cómo sabe él esto? ¿Acaso Cancillería de Japón le puso en conocimiento? Pero en fin, entrando al fondo del tema, no es cierto pues lo que dice el expresidente. ¿Hay elementos probatorios suficientes que ameritan la existencia de un juzgamiento? Por supuesto, y de eso se trata la extradición. No estamos acá discutiendo si Fujimori es culpable o inocente. Lo que se discute en la extradición es si existen elementos necesarios que justifiquen la existencia de un proceso. Y creemos que sí, porque por un lado están los cuerpos, los muertos, de los estudiantes, los profesores de La Cantuta, la pobre gente de Barrios Altos, el niño de 10 años de Barrios Altos. Por otro lado... No, pero eso no es ningún elemento que... Claro, pero por otro lado... ningún indicio de la participación de Fujimori en el tema. No, eso acredita la comisión de los delitos. Y por otro lado... Claro, pero... ¿Qué pruebas tenemos respecto de la participación del expresidente Fujimori? Hay varias, no solo testimoniales, sino sobre todo instrumentales, documentos que acreditan primero cómo se conformó el Grupo Colina. O sea, tenemos probado cómo se conformó el Grupo Colina, cómo fue adscrito este grupo gente del Ejército y del Servicio de Inteligencia del Ejército. ¿Pero tienen algo que demuestre que Fujimori participó en la creación del club, del grupo? En segundo lugar, tenemos acreditado cómo al Grupo Colina se le adscribe una determinada función en la lucha contra la subversión. Esto es incardinado en el plan y en las estrategias de lucha contra la subversión. Si el expresidente, hasta ahora o hasta hace poco, se sigue vanagloriando que él fue el gran autor de la estrategia en la lucha contra la subversión, queda claro que tenía que conocer la existencia de este grupo, más aún cuando no era un grupo encargado de actos aislados, sino encargado de actos que respondían a una política de Estado, una política de secuestro, aniquilamiento, extorsión. ¿Pero está demostrado que existió tal política? Está demostrado que efectivamente los actos de Grupo Colina... Hubo una política de Estado de los sí, porque el Grupo Colina se le encarga esta función de lucha contra la corrupción respecto a lo que era guerra sucia. Ese es el encargo del Grupo Colina. Está probado, por otro lado, que el expresidente tenía conocimiento de la existencia del Grupo Colina. Por supuesto, están los memorándums, los oficios mediante los cuales Fujimori no solo felicita a los integrantes del Grupo Colina, sino que ordena además los ascensos. Pero esa felicitación habría sido hecha antes de la matanza de Barrios Altos y La Cantuta. Estamos hablando de hechos delictivos. Exacto, sí. Porque puede haber existido el Grupo Colina con un encargo específico, pero otra cosa es que... está probado que el Grupo Colina pues participó no solo en los temas de Cantuta y Barrios Altos, sino en otros temas más, como es por ejemplo el Santa, como son las universidades del centro, todos ellos, pero específicamente en el tema de Cantuta y Barrios Altos, sí. Estos oficios, uno de estos memorandos por lo menos es inmediatamente posterior a estos hechos. Porque lo que se ha dicho es que es anterior. No, es posterior al menos uno de los memorandos. ¿De felicitación? Exacto, sí. Pero por otro lado, fuera de que sean anterior o posterior, ellos dicen que son anteriores. Bueno, pero estos documentos que acreditan que el expresidente tenía conocimiento de la existencia del Grupo Colina, porque en los memorándums y en el oficio de ascenso... el Grupo Colina en el memorándum. No, pero se menciona a todos los integrantes del Grupo Colina. El grupo se denomina... Es una felicitación a un conjunto de oficiales. Todos forman parte del Grupo Colina. Bueno, pero no aparecen ahí como Grupo Colina, o sea que ese es un porque documento... la denominación del Grupo Colina, como usted muy bien sabe, fue en parte dada por ellos mismos dentro de la actividad reservada que llevaban. Pero la existencia de este grupo, de este equipo especial de inteligencia adscrito al Servicio de Inteligencia Nacional,
con efectivos del Servicio de Inteligencia del Ejército y se encuentra debidamente acreditada. Porque Y la actuación de ellos... Fujimori ha respondido que él firmaba un montón de documentos al día, etcétera, y claro, se le alcanza una relación de oficiales Sí, pues, pero de felicitación. por otro lado, claro, quien era comandante general del ejército en ese entonces, el general Hermosa, ha declarado que ante esta felicitación él comentó ante Montesinos, y le comenta a Montesinos, que cómo era posible que el expresidente firmara esta felicitación y si él sabía que los integrantes de esta agrupación venían siendo cuestionados por supuestas actuaciones contra los derechos humanos. A lo que Montesinos contestó que el presidente lo sabía. Por lo tanto, el expresidente no puede decir pues alegremente que él sabía unas cosas, pero desconocía la mayoría de temas. Pero es verosímil que el presidente o nadie firme una felicitación a un grupo por haber ejecutado algo como Barrios Altos. Sí, es bien difícil, ¿no? De pensar, pero es que lo que sí tenemos acreditado es que al menos... Puede ser una felicitación general, en términos pero no por haber matado o masacrado a gente. Pero ¿cuáles son los únicos actos que realizó el Grupo Colina? Que tenga conocimiento y además existe documentado, los únicos actos que realizó fueron estos precisamente de guerra sucia. Al Grupo Colina no se le conoce ningún acto de inteligencia efectiva respecto de la lucha contra la subversión, porque el tema de inteligencia respecto a lucha contra la subversión estaba a cargo tanto de DIRCOTE como de otras dependencias del Servicio de Inteligencia Nacional, no de esta agrupación que era una agrupación especial de inteligencia, encargada. ¿Qué actos tenemos conocimiento que ellos cometieron fueron estos? Por otro lado, si bien el expresidente dice que él firmó la comunicación y la felicitación y los ascensos porque así se los pusieron, habría que preguntarle quién le propuso la felicitación y los ascensos. El comando del ejército no fue, porque además recuerde usted que Martín Rivas es ascendido por orden directa del expresidente Fujimori cuando su ascenso había sido denegado por el propio comando de personal del ejército. Martín Rivas, cuando postula el ascenso de capitán a mayor, este ascenso es denegado por el comando de personal del ejército y por el comando del ejército. El expresidente Fujimori, utilizando las atribuciones de comandante en jefe de la Fuerza Armada, dispuso el ascenso de Martín Rivas por valiosos servicios prestados al país. Por lo tanto, él no puede aseverar pues que firmó sin leer, porque estas felicitaciones y este ascenso no fueron a propuesta del comandante general del ejército, como él también lo reconoce, Hermosa Ríos. Esto fue algo que surgió del propio Fujimori en connivencia con Montesinos. Por otro lado, si a todo esto agregamos que se ha establecido de manera meridiana que la ley de amnistía fue dada para favorecer precisamente a los integrantes del Grupo Colina y garantizar la impunidad, queda claro pues que el expresidente sí tenía conocimiento, porque ahora resulta que respecto de esta ley de amnistía, el expresidente y su grupo de seguidores han salido a decir que él no sabía nada, y lo declara además en CNN muy suelto de huesos, que él pues como presidente promulga las leyes y debe haber promulgado esa ley, pero ¿y sus declaraciones en ese entonces cuando estuvo detrás de la aprobación de la ley esta amnistía asegurando que esto iba a servir para llegar a una paz, cuando en realidad lo que buscaba era simplemente esto, darle impunidad, por como lo han declarado algunos integrantes del Grupo Colina? ¿Cuál es la tipificación, para usar un lenguaje penal? Es decir, ¿cuál es el delito que se le imputa? Porque una cosa es que pueda haber, digamos, sabido de la existencia del grupo, eventualmente haberse enterado de algunos excesos que puede haber cometido, pero otra cosa es responsabilizarlo de autoría intelectual, por ejemplo, o de haber dado órdenes. Es que en su condición de jefe de Estado, basta que haya tomado conocimiento de la existencia de esta organización, creada al interior del Estado, para cometer violación de derechos humanos, para hacerlo responsable. Esto es lo que se denomina teoría de dominio del hecho. Por esto mismo han sido juzgados, y en algunos casos condenados, diversos procesados, el caso por ejemplo de Milosevic. A Milosevic, ¿acaso se le imputa el haber dado las órdenes de aniquilación en Bosnia y Herzegovina? No, a Milosevic lo que se le imputa, y lo único que se exige probar, es que él tenía conocimiento de la existencia de estos hechos y no hizo nada o incentivó. A Fujimori se le imputa exactamente lo mismo, haber tenido conocimiento de la existencia del Grupo Colina, de sus actividades, y no solo no haber hecho nada, sino por el contrario, haber incentivado la actuación de esta organización, de este grupo delictivo. Por lo tanto, él, conforme a la teoría del dominio del hecho, aceptada universalmente y aplicada, como repito, en cortes penales internacionales, es responsable por estos hechos.
Es por eso que él es denunciado y procesado como autor. ¿Qué es lo que buscamos nosotros a través de la extradición? Que sea juzgado, que responda ante un juez. Las pruebas que tenemos que aportar, que deben acreditar la que es necesaria la existencia de un juicio. Ahora, es sabido que Japón no va a extraditar a Fujimori, entonces esto, ¿por qué se hace? ¿Para que sea juzgado en el Japón? ¿Cuál es el destino? No necesariamente, como yo muy bien lo señalaba el canciller, existen una serie de alternativas. Una de ellas es ir a la Corte Internacional de Justicia a discutir precisamente el litigio que surgiría o la controversia que surgiría entre Perú y Japón. ¿Respecto de qué tema? La nacionalidad de Fujimori. Porque esto ya no es una controversia entre el Estado y un particular, sino es una controversia de Estado a Estado. Perú, por un lado, dice que Fujimori es peruano y que detentó la nacionalidad peruana para cometer los delitos, y por otro lado Japón diría, no lo sabemos todavía, que es japonés. En tal sentido, la Corte Internacional tendría que definir finalmente cuál es la nacionalidad predominante. Y creo que ni siquiera bastan, o sea, no se necesita mucho argumento jurídico, basta la lógica, ¿no? ¿Cuál era la nacionalidad que utilizó Fujimori para cometer los delitos? La peruana. Por lo tanto, si, como nosotros esperamos, la Corte finalmente decide, la Corte Internacional decide que la nacionalidad predominante es la peruana, establecerá al final de cuentas que la jurisdicción competente, el país competente para juzgarlo, es Perú. Pero, ¿por qué tenemos que presentar toda la solicitud de extradición? Porque solo podrá ser juzgado por aquellos delitos respecto a los cuales haya introducido oportunamente la solicitud de extradición. Es por eso que además de esta solicitud de extradición se están trabajando los demás procesos.